buenos días. Hace una semana aproximadamente, por amplia votación, el Pleno del Parlamento Europeo pidió a la Comisión leyes específicas para abordar todo tipo de violencia y discriminación basadas en el género. En lo sustancial, diputadas y diputados piden que la Comunidad Europea defina esto como un delito, otorgándole un carácter transfronterizo. Para conversar sobre este importante tema, que también es una realidad y no es ajeno a varios países de Latinoamérica, nos acompaña la diputada Diana Riva Giner. Diputada, muchas gracias por concedernos esta entrevista y darnos un espacio en su agenda. Buenos días a todos y muchas gracias. Vamos a ir entrando en materia de a poco, diputada. Lo que le quiero preguntar en primer lugar es, en términos generales, ¿cuál es la realidad en materia de violencia de género en la Comunidad Europea? Actualmente hemos empezado a tener más datos, vemos la importancia de erradicar la violencia de género en nuestra sociedad. En este momento es una de las prioridades a trabajar en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas, en los objetivos políticos de muchos de los Estados miembros de la Unión Europea. Tiene una importancia, digamos, en mayúsculas y prioritaria para todos nosotros. Hace ya muchos años y muchas mujeres que luchan por erradicar la violencia machista de nuestra sociedad y yo creo que actualmente nos encontramos en un momento de esfuerzos comunes en que tenemos que insistir en todas las instituciones europeas para de una vez por todas tener estas herramientas tan indispensables como son las directivas europeas y que las violencias machistas entren en la lista de crímenes de la Unión Europea. Diputada, le pregunto, ¿por qué es necesario otorgarle una definición penal a la violencia de género y hacer de ella un delito transfronterizo? ¿Esto es porque hay mucha disparidad en las legislaciones de los respectivos países? Sí, en realidad el Parlamento Europeo o las instituciones europeas tenemos dos herramientas para legislar y para empujar, para erradicar esta violencia machista. Una son las directivas, que son las leyes que se tendrían que transponer en todos los Estados miembros. Y la otra es que este crimen se considere un crimen dentro de la lista de crímenes de la Unión Europea. Y en esta lista hay crímenes que por su naturaleza sean muy graves o que sean transfronterizos. Y las violencias machistas entran en estas dos categorías. ¿Qué significaría esto? Que tendríamos una definición común, tendríamos unos matices comunes, tendríamos sentencias comunes y tendríamos estos mínimos garantizados dentro de los códigos penales de los Estados miembros. La directiva ayudaría a que hubiera unas leyes, pero que estuviera tipificado como delito de crimen de abasto europeo significaría que tocaría los códigos penales. Y esto es de una importancia mayúscula, muy grande, y aparte ayudaría a que estas leyes a futuro, las leyes para combatir la violencia machista, ya tuvieran en cuenta estas definiciones y estos mínimos garantizados dentro de los códigos penales. En la reciente discusión se dieron algunas señales ya. ¿Qué debería incluir una directiva europea común? Me refiero a políticas en el ámbito preventivo, por ejemplo, un mejor apoyo a las víctimas, un impulso a la persecución penal. Para nosotros, una futura directiva contra las violencias machistas tendrían que incluir desde la prevención, desde la formación, desde el acceso a la justicia en los casos de violencia machista, a la educación. Esto, por un lado, que son los mínimos ya del Convenio de Estambul, que casi todos los Estados miembros han ratificado, excepto algunos.
pero para nosotros queremos ser mucho más ambiciosas y tener una directiva mucho más holística, y para nosotros tendría que incluir estas definiciones mínimas, estas penas mínimas, y que se considerara un delito de ámbito europeo para poder llegar a una concreción y a unas penas comunes y a homologarlo dentro del espacio europeo, en definitiva. La violencia de género es una realidad también en muchos países de Latinoamérica, con altas tasas de prevalencia, sobre todo a raíz del confinamiento derivado de la pandemia. ¿Qué pasó en la Comunidad Europea? ¿Se agravó aún más este hecho? Um, lo que ha pasado es que, por un lado, en los últimos años hemos podido tener datos exactos de esta violencia. Se ha categorizado hasta de una pandemia en la sombra, ¿no? Una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia machista en su vida. Los datos que tenemos encima a la mesa evidencian que es una situación muy grave, mayoritaria, transversal, no de un colectivo, no de un Estado miembro, transversal, y que afecta al 50% de la población. Y esto en los últimos años, aunque ya lo supiéramos anteriormente, muchas y muchos, ahora lo tenemos con datos. Pero por otro lado ha venido la pandemia. La pandemia ha agravado mucho la situación de las mujeres porque han tenido que estar confinadas en casas con sus maltratadores en este caso, y hemos tenido unos índices de denuncias, unos índices de alertas de violencia machista, en este caso por la pandemia en ámbito doméstico, muy elevados. Y creo que después de la pandemia es cuando las instituciones hemos decidido ya ponerlo encima de la mesa para legislarlo y para darle la importancia que tiene. Pero un tema que me has preguntado anteriormente y a lo mejor no me he focalizado, déjame que lo haga ahora. Se tiene que Ujú. entender la violencia machista, o la entendemos así en el informe aprobado en el Parlamento Europeo, y esperemos que en la directiva también lo hará, porque empujaremos para que sea así. No es solo la violencia que se ejecuta dentro del ámbito doméstico. La violencia machista existe estructuralmente en las instituciones. Tenemos que hablar de violencia machista cuando hablamos de la protección de las mujeres migrantes. Tenemos que hablar de violencia machista cuando estamos hablando de los derechos de custodia de unos niños que han tenido que vivir con esta situación. Y en este informe aprobado, no solo se habla de la violencia machista del hombre hacia la mujer, sino que se habla de todas esas violencias que son estructurales por la cuestión de género. Entonces, incluimos en este informe todas las violencias LGTBI+, y violencias que sean de tipo de género también. Por el carácter de nuestro medio, nosotros ponemos mucha atención a la recepción que tienen este tipo de políticas o directrices en los sistemas judiciales. ¿Se proponen también vías de acción en los ámbitos de los jueces, de los fiscales, de las policías, por ejemplo? Idealmente, cuando hablamos de violencia machistas, tenemos que hablar de todos los canales donde ocupa, evidentemente, la formación de los jueces, la formación de la policía, la atención de las víctimas en primera fase en dependencias policiales, en segunda fase en dependencias judiciales, también en esos ámbitos donde, por ejemplo, cuando hemos hablado de derechos de custodia, donde hay niños, donde se atienden, ¿no?, este tipo de visitas, a veces con padres, madres y los niños, pues estos centros son temas claves para la formación, para el trato directo hacia la víctima, ¿no?, o hacia la superviviente en casos de violencia machista. Se ha de tener en cuenta en el estadio que hemos dicho anteriormente cuando hablábamos de educación, ¿no?, cuando hablamos de acceso a la justicia. Evidentemente, estamos empujando en Europa para que haya personas especializadas en cada uno de estos ámbitos para atender a las víctimas. Ujú. Diputada, ¿está usted confiada en que esta directriz, en este sentido, ¿no es cierto?, pueda ser puesta en marcha en el corto o mediano plazo? La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,
se ha comprometido a avanzar en esta línea durante este año. Sí, es verdad que la propia Comisión ha confirmado que durante este año empezarán los trámites para hacer esta directiva contra la violencia machista. Esto es ya yo creo que estamos todos comprometidos para que así sea. Lo que tendremos que seguir empujando a la Comisión es para que este tipo de crimen entre dentro de la lista de eurocrímenes, que es lo que votamos en la última sesión con una amplia mayoría, porque tenía que ser mayoría absoluta, con 427 votos, y creo que aquí es donde tenemos que empujar. La Comisión no está siendo clara en poner este delito dentro de la lista de eurocrímenes. Ellos hablan de poner el de odio, el crimen de odio, y creemos que ahí no es suficiente, no es una herramienta suficiente este crimen para luchar contra las violencias machistas. Porque la directiva seguiremos empujando en esa dirección, pero tenemos aún trabajo para que la Comisión acepte. También es verdad que la Comisión ahora tiene 3 meses. La temporalidad para que la Comisión nos responda a esta mayoría absoluta del Parlamento Europeo de incluir las violencias machistas en la lista de eurocrímenes, hay una temporalidad muy corta. La Comisión en 3 meses nos ha de responder, por lo que pronto, en 2 meses y medio, esperemos tener esta respuesta de la Comisión y que sea positiva. Perfecto. Queremos agradecer nuevamente su tiempo, diputada, por esta entrevista. Esperamos que las políticas en esta área sigan avanzando con la prontitud debida. De eso estaremos nosotros como idealex.press muy pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, para finalizar, solo queremos recordarle que esta entrevista está disponible en todas nuestras redes sociales y en nuestro sitio www.idealex.press. Muchas gracias y muy buenos días.